Ayer era 12 de octubre, el día de ondear banderas, pasear a los militares y mostrar el orgullo patrio. Todos esos que he mencionado lo celebrarían por todo lo alto, junto a los militares y las fuerzas de seguridad, junto al rey impuesto por un dictador y los fascistas ahora sentados en escaños, junto a las cúpulas judiciales y los directivos de grandes medios de comunicación. Todos a una por España. Más allá de los insultos y de las descalificaciones que, bueno, pues todo presidente de izquierdas se lleva en un 12 de octubre por aquí los amigos en fin, los amigos. ¿Qué aplomo tiene usted, señor Sánchez? Después de ayer, que venga aquí y se atreva a hablar de la soberbia de otros. Imagínase el discurso que ha hecho, la credibilidad que tiene para nosotros después de escucharle algo como eso. Mire, señor Sánchez, usted con tal de seguir ahí sentado está dispuesto a cualquier cosa. Lo mismo ha traído a esta Cámara los chantajes de sus socios separatistas y comunistas que aumentan las desigualdades y la división entre los españoles, que se ofrece como mayordomo de esos burócratas de Bruselas a los que nadie ha elegido. Señor Sánchez, el precio que cuesta que usted siga ahí sentado, a todos los españoles día a día, no puede seguir recayendo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Es verdad que sus delirios de autócrata, que han erosionado la convivencia, la prosperidad y los derechos fundamentales, son una característica y una responsabilidad exclusivamente suya. Pero también es cierto que, en lo referente a las grandes decisiones, usted simplemente se limita a obedecer y a seguir las instrucciones que le trasladan desde esa oligarquía ideológica y burocrática que es contraria a los intereses de España y a la que usted se muere de ganas por pertenecer. Esas oligarquías y esos poderosos contra los que aparentemente arremete, pero a los que obedece, no han aprendido nada de las crisis de este siglo y usted se ha referido a algunas de ellas. O quizás sí, han aprendido y lo hemos padecido, que la receta es seguir acumulando poder y dinero mientras erosionan la democracia y degradan el bienestar de los ciudadanos. Así sucedió en la crisis de 2008 a la que usted hacía referencia. Luego hablaré de la crisis de 2015 y después de la actual crisis también. En aquella crisis donde unos pocos, los ricos, fueron más ricos y los pobres más pobres. Entonces, el bipartidismo, señor Sánchez, y creo que usted sabe de lo que le voy a hablar, consiguió cargarse una institución nacional como las cajas de ahorro, que hacía una gigantesca labor social y que era un patrimonio de todos los españoles. Unas cajas de ahorro que después se entregaron a los bancos una vez que habían sido saqueadas. Si no recuerdo mal, creo que por aquel entonces usted era consejero de una de ellas, de Caja Madrid. De aquella crisis proviene la enorme brecha que separa a la clase dirigente de los pueblos de Europa y que hoy hemos visto aquí, que viene usted sin corbata por delirios ideológicos, mientras los sugieres tienen que seguir viniendo con su uniforme. El hecho de haber sentado junto a usted a los nuevos comunistas que parecían venir de las movilizaciones del 15M simplemente nos ha engordado a los ciudadanos la factura que tenemos que pagar, porque hay más cargos a los que colocar. Esa brecha se ensancharía años después, cuando la crisis migratoria del año 2015 y el incesante goteo de atentados islamistas puso entonces de manifiesto el fracaso de las sociedades multiculturales. Entonces, desde los despachos o desde sus mansiones, los poderosos daban la bienvenida a miles y miles de inmigrantes ilegales y a todos los disfrazaban de refugiados y cantaban las bondades de la inmigración ilimitada que decían que necesitábamos por nuestra crisis de natalidad y también, según algunos CEOs de grandes empresas, porque eso serviría para bajar los salarios. Eran otros los que sufrían las consecuencias de ese efecto llamada en el mercado laboral, en las calles o en sus cuerpos, sin poder siquiera quejarse, porque no ha habido un solo día en el que los medios de comunicación no hayan tachado a los que se oponen a esas políticas de xenófobos y de racistas. Algún día se juzgará el modo en el que políticos y periodistas han insultado a sus propios pueblos y lo han estigmatizado en el mundo occidental. Las mismas élites que en el 2008 dijeron a los europeos que la crisis era suya, era de Europa, dijeron en 2015 que también la culpa de la crisis era nuestra, era de Europa, de los que padecíamos la islamización, la inseguridad o los problemas de convivencia.
La culpa para ustedes siempre es de otros, que son los más humildes, que son los de abajo, que son los más débiles y que son las víctimas de sus políticas. La culpa nunca es suya, señor Sánchez. Sabemos que ustedes no van a hacer nada de lo que les pedimos, porque ustedes no han aprendido nada de las crisis anteriores. Y por eso se tiene que esconder. Y los españoles le abuchean allá donde va. Ayer estuvo usted muy mal, señor Sánchez, por segundo año consecutivo, haciendo esperar al jefe del Estado. Usted no puede hacer eso. Guarde esas ridículas ínfulas para Bruselas, a ver si allí se las aguantan, porque aquí usted tiene que dar ejemplo de respeto a las instituciones, de respeto al jefe del Estado, a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Le piten o no le piten, es su obligación. Y le aseguro que lo de que a los políticos nos piten no es tan grave. A otros nos han apedreado, que eso es muchísimo más grave.